La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Hola, muy buenas tardes. Esto es Sueños al Desnudo. Soy Laura Hernández García. Julián, por favor. Buenas tardes, bienvenidos. Nos da gusto encontrarnos a partir de hoy todos los miércoles. Sueños al Desnudo es un programa que lo que buscamos es, platicar con ustedes, informar y también compartir con ustedes sus inquietudes sobre derechos humanos. El tema de los derechos humanos en México ha estado cada vez más presente en la opinión pública, en las cátedras universitarias, Voces en los debates ciudadanas, de los medios de comunicación, en la vida cotidiana de las personas que habitan este país. A pesar de todo esto, en algunos sectores persiste la imagen de que los derechos humanos defienden a los delincuentes. De esto y de muchas cosas más hablaremos en los próximos programas. Así es, y los derechos humanos, como dice Julián, son de todos. No son de un grupo en particular, de un sector, ni mucho menos se deben malinterpretar de una manera como un gobernador del Estado de México, que tengo que recordar que fue Montiel, que fue el que dijo que los derechos humanos eran de humanos y no de ratas, no de delincuentes. Y esto fue muy penoso, fue muy desafortunado. Y actualmente el contexto de nuestro país, ustedes lo han vivido completamente, lo hemos estado viviendo a partir de un buen tiempo, que si bien es cierto con todo lo que ha pasado en Ayotzinapa, también es cierto que fue el detonante, pero que fue un detonante de todo lo que implica, no va más allá de Ayotzinapa. Buena parte de nuestra ciudadanía no tiene el conocimiento preciso de lo que son, lo que consiste, lo que comprende el término derechos humanos. Y la clase política en general los considera como elementos molestos para la realización de sus acciones, aunque es un elemento necesario en su discurso, ya que los derechos humanos hoy es parte de lo políticamente correcto. Así es, porque en el 2011 tenemos que recordar que hubo una reforma constitucional muy importante en nuestro país, que fue una reforma a la Constitución en el capítulo que se llama Garantías Individuales, que es el capítulo primero, y que ahora, a partir de 2011, es Derechos Humanos y sus garantías. No es una moda, los derechos humanos se tienen que vivir. Hay un amigo muy querido mío que ya no está con nosotros, pero que él siempre decía, el gran Arturo Díaz, derecho que no se ejerce, derecho que se pierde. Y Arturo Díaz y todos los defensores y defensoras de derechos humanos en este país y las organizaciones hacen promoción y defensa de los derechos humanos, y hoy estos grupos se multiplican, y en el entorno internacional la demanda de los derechos humanos, de que sean respetados, es una exigencia para entrar de lleno en la dinámica de la globalización humanitaria, no así en la dinámica de la globalización económica que golpea y destruye los derechos humanos. Así es, y los derechos humanos son tan comunes, no es algo que esté en el topos urano, pero que siempre tenemos nosotros que alcanzarlos de alguna manera, y también los derechos implican esperanza, implican sueños, por eso es el nombre de nuestro programa, Sueños al Desnudo. Y siempre los derechos significan algo propositivo, algo que le da sentido a la vida. Los estados están para garantizar derechos y libertades a mayorías y minorías. Por eso los derechos humanos no van a votación. El Estado está obligado a garantizarlos, como esta propuesta de humanizar más la vida humana. Y les quiero compartir este pequeño trozo de un poema bellísimo, de un gran poeta mexicano, Octavio Paz, de Piedra de Sol. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarnan los deseos. El pensamiento encarna.
brotan alas en la espalda del esclavo. El mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan se vuelve a saber, el agua es agua, amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número, a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia, si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Amar. Y estos son los derechos humanos. No es una terquedad, es una necesidad y un regalo. Así es. Y los derechos los tenemos que vivir. Y la vida la tenemos que vivir con pasión. Así que también la defensa de los derechos humanos se hace con pasión. Entonces los invitamos nosotros hoy a que nos sigan y que compartan con nosotros sus sueños, sus desencuentros también y también sus esperanzas. Aquí estamos Julián y yo, y ahora pues nos vamos a presentar un poco de quiénes somos, porque van a decir ustedes, bueno, estos dos acaban de hablar muy bonito, nos acaban de leer un gran poema, pero bueno, ¿quiénes son? Julián, por favor, si quieres empezar tú presentándote con nuestros amigos. Yo soy Julián Cruzalta, filósofo y teólogo, profesor de Teología y de Derechos Humanos. Tengo 30 años de participar en la promoción y defensa de los derechos humanos en grupos como el Fray Francisco de Victoria, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, y desde hace 20 años en Católicas por el Derecho a Decidir, construyendo derechos para las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. 10 años fui director de la revista especializada en Derechos Humanos, Justicia y Paz. Así es. Soy miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Red de Profesores e Investigadores de Derechos Humanos de México y asesor de muchas organizaciones que trabajan por los derechos humanos de los pueblos indios y de las mujeres en América Latina. Ha sido parte de mi vida y mi transcurrir el tema de los derechos humanos. Y bueno, yo soy Laura Hernández García, soy activista, soy defensora de derechos humanos y yo me uno a la gran campaña que compañeros míos como Julián y otros activistas han marcado. Esta campaña que es por los derechos humanos y para los defensores. Soy defensora de derechos humanos y así me nombro por el labor que hago de abogacía. Empecé desde 1996 en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, donde tuve el gusto de conocer a Julián porque armamos un comité, precisamente el comité en el que estaba integrado con nosotros la Ibero, el Francisco de Vitoria, el Cáritas también, de la Arquidiócesis de México. Y nosotros nos dedicábamos a hacer trabajo precisamente por uno de los grupos más vulnerables y que más se ha invisibilizado, que son las personas que viven con VIH-Sida. Y en reclusorios tuvimos un trabajo importante en ese momento, hicimos bastante trabajo. Posteriormente estuve también apoyando como asesora y también trabajé en la Secretaría de Salud Federal en el área de derechos humanos y soy consultora de diferentes organizaciones civiles y actualmente coordino una red de abogados y promotores a nivel nacional que da asesoría jurídica. Como ven, no somos improvisados en el tema de derechos humanos. Desde la cátedra, desde la investigación, desde la promoción, desde las organizaciones civiles, desde lo jurídico, en muchos años hemos acompañado a este país en esta larga y profunda lucha por los derechos humanos. Y bueno, cuando Julián coordinaba esta revista Justicia y Paz, también colaboré con él escribiendo sobre el tema precisamente de derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, ambos hemos estado participando como asesores o como consultores también en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Sí, con Laura nos hemos encontrado a lo largo de los años en estas luchas, en estas discusiones, en estos diálogos y en las propuestas en la defensa y promoción de los derechos humanos. Me da mucho gusto compartir con Laura este espacio porque es concreción de mucho trabajo conjunto, de muchos sueños, por eso es el título de Sueños al Desnudo, de poner al desnudo nuestras ilusiones, nuestras esperanzas,
nuestras miradas. Por eso me da gusto compartir contigo, Laura, este espacio. También a mí me da muchísimo gusto que en este espacio le estemos construyendo juntos y compartiendo con todos nuestros amigos pues lo que nosotros también hemos vivido, porque si algo me enseñó en este andar en la lucha por los derechos humanos, tú, Julián, y muchos otros activistas, que lo que se hace con pasión, se hace bien y se involucra a la gente y aprendemos, porque aprendemos juntos. Aquí nosotros, si bien es cierto que tenemos una trayectoria, no lo sabemos todo, y ustedes también con nosotros queremos que construyan este espacio. Sí, en estos programas vamos a hacer un recuento de la situación general de los derechos humanos en México, y se intentará delinear los principales problemas y desafíos que conllevan, y nuestra audiencia podrá notar que la violación de los derechos humanos en este país sigue, por desgracia, presente en forma sistemática. Yo hace 30 años pensaba que iba a ser un sueño corto, es un sueño fuerte. Por eso les volvemos a invitar, acompáñenos todos los miércoles a este espacio para compartir y dialogar y construir juntos y juntas este desafío de los derechos humanos. Me parece muy bien. Y bueno, para empezar, pues les queremos como que compartir de qué van a tratar estos programas a lo largo de lo que estemos nosotros en el aire, pero por lo menos en estos 4 programas, en el siguiente corte les vamos a mencionar cuáles son los temas y por qué. Queremos provocarlos, queremos que ustedes también nos platiquen qué les parece, y también se pueden tocar temas que ustedes también quieran, que compartan con nosotros. Muy buenas tardes, amigos, estamos de regreso con ustedes. Soy Laura Hernández García y Julián Cruz Alta. Bueno, pues estábamos antes del corte pues hablando sobre que íbamos a hablarles a ustedes de los diferentes temas que vamos a tratar, pero antes queremos tratar el tema de nuestro contexto en México sobre derechos humanos. Y para entrar en materia del contexto, les comparto un fragmento de un poema de Javier Sicilia. El poema es largo, se llama Dolor. Y yo, Ezequiel, que estuve en el quebar entre los muertos y los vi resurgir, yo, que sentí el viento de Yahvé como un batir de alas que limpiaba la tierra, y el viento incandescente de su boca, contemplé aquella escena con espanto. Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir esos huesos? A orillas de lo incierto, entre los deportados me senté. Ya no tengo visiones, pero a veces a mis espaldas oigo el hastío y los huesos que crujen con el viento. Hijo de hombre, ¿podrás hacer vivir estos huesos? ¿Podrás hacerlos vivir? Y este pequeño fragmento del poema Dolor de Javier Sicilia nos ilustra la situación que vivimos de derechos humanos en el país. Todos los días, en los periódicos, los noticieros de radio y televisión, las revistas especializadas, los foros universitarios y los libros de divulgación, se encuentran relatos de hechos, estadísticas, testimonios, análisis y reflexiones que dan cuenta de una profunda crisis social, ecológica y ética que vivimos en el país. Sí, así es, pareciera que el tejido social está roto y que ya la gente muchas veces, a mí me han dicho, yo no quiero ni siquiera ya leer los periódicos porque todos son malas noticias. Y no, también hay esperanza dentro de toda estas desgracias que nos han pasado a los mexicanos, de todo este dolor, también hay esperanza. La gente se está moviendo. La gente se interesa por nosotros. Dentro de todo este contexto que pareciera tan negro y pesado, ¿sí?, hay esta esperanza que es verde, el color de la esperanza. Por eso hay muchos movimientos que hoy usan el lazo verde, sí, por el color de la esperanza. Y algo bueno es que la población se está organizando. Está entendiendo que sus derechos no son concesiones, que son esos derechos. Sí, así es. Para salir hay que organizarse, manifestarse. La república se construye en lo público.
Así es, y tenemos derecho a la información y a una información veraz y a que nosotros también nos formemos nuestras propias opiniones y necesitamos saber la verdad. Y a pesar de toda la desinformación que hay, las redes sociales son increíbles. La gente se está organizando a través de redes sociales, a través de Twitter, a través de cómo pueden hacerlo, pero todo se ha unido. Y ejemplo de esto pues ha sido la gran solidaridad con los padres de familia de los 43 desaparecidos. Y entonces este contexto es ambiguo. Por un lado es gris, si no decir negro, pero por otro lado es verde y esperanzador porque es una sociedad que se está moviendo. Cuando uno dice hasta aquí, ya basta, es cuando nace la ética precisamente. La ética es dar la parte razonable. La parte racional de la humanidad hemos avanzado muchísimo. En la parte razonable, o sea, es dar razones. Cuando doy razones es cuando dar la ética. Y cuando uno dice basta, nace la ética. Creo que están haciendo la ética en el país muy fuerte. Muchos grupos y personas que habían permanecido al margen de la lucha de los derechos humanos hoy están diciendo basta. El nuevo nombre de la paz se llama justicia. Sí. Es imposible hablar de paz sin justicia ciudadanas. Entonces es muy fuerte lo que se está construyendo en el país, se están haciendo desde abajo, pero es muy esperanzador. Sí, y estamos haciendo entre todos historia. Y los jóvenes nos están moviendo a todo el país. Y tenemos que estar al pendiente de todo lo que está sucediendo para que vaya por donde nosotros queremos que vaya, por esa paz con justicia y dignidad y alto a la impunidad. Hola amigos, estamos de regreso con ustedes después de ese corte un poco abrupto. Soy Laura Hernández García, estamos en Sueños al Desnudo. Julián. Les leo otro fragmento de poema Piedra de Sol de Octavio Paz. Mejor la castidad flor invisible que se mece en el tallo del silencio, el difícil diamante de los santos que filtra los deseos, sacia el tiempo, nupcias de la quietud y el movimiento, canta la soledad en su corola, pétalo de cristales cada hora. El mundo se despoja de sus máscaras y en su centro, vibrante transparencia, lo que llamamos Dios, el ser sin nombre, se contempla en la nada, el ser sin rostro, emerge de sí mismo, sol de soles, plenitud de presencias y de nombres. Y esto nos lleva al contexto del que hablábamos, de mucha esperanza, de mucha negritud, pero de mucha esperanza porque la sociedad se está organizando y está construyendo ciudadanía. Así es, estamos construyendo ciudadanía y lo estamos haciendo con mucha pasión. Y los jóvenes nos están dando el ejemplo. Y no solamente aquí en México, sino en todos lados de este país, en Sonora, en Tabasco, en Yucatán, en Jalisco, en Michoacán. En todos los rincones de este país estamos en esto, estamos construyendo. Y bueno, estábamos comentando al principio que vamos a darles como una pequeña primicia de lo que vamos a estar haciendo en los próximos programas en este mes de diciembre. Y bueno, Julián, a mí me gustaría que nos compartieras pues esa primera parte de programas para que después ya empecemos, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos que mencionar tanto derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y la impunidad, que es un tema muy fuerte. En México hay varios casos emblemáticos de violación a los derechos humanos que no han sido resueltos ni castigados de manera debida. Por ejemplo, Guerrero en los años 70, el ejército mexicano tiraba vuelos en Acapulco, en helicóptero en Acapulco, tiraba gente al mar. Hoy, pilotos de la época han hablado y había algunos que hacían 8 vuelos diarios para tirar gente. Y no ha sido sancionado y castigado. La herida está abierta. Los desaparecidos. Los desaparecidos de la guerra sucia. Y esto no ha sido nada más privativo de lo de Sudamérica, donde se ha sabido más que precisamente tiraban a personas de aviones en Argentina, ¿no? Sí, no, esto es Guerrero, de los años 70.
Ateal, ¡Qué barbaridad! las 47 del grupo Las Abejas, Sí, el me mismo acuerdo muy Guerrero, Aguas Blancas, El Charco, masacres, no es nuevo lo de Guerrero. En mayo de 2004, en Guadalajara, en la tercera cumbre de América Latina y el Caribe en la Unión Europea, el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que hubo 73 detenciones ilegales, 55 casos de tratos crueles y degradantes y 19 casos de tortura, y hay impunidad. Por eso la impunidad es un tema fuerte en el país. Voces Sí, la impunidad no es nuevo, ya tiene historia Ya en tiene este historia en país. México. Y Lo por que- eso decimos basta. Y sigue siendo la impunidad de lo que estamos viviendo en el estado de Guerrero, que parece que no hay salida, no hay solución 2 meses, y el Estado no es capaz de castigar y de decirnos la verdad. Sí, de que los culpables sean juzgados, que se repare el daño y que haya medidas de no repetición. Entonces el contexto es fuerte porque es un contexto de impunidad sistemática a la violación de los derechos humanos en el país. Hay informes oficiales. Esperemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos retome su papel, aunque empezó mal, con las marchas y protestas del 20 de noviembre, diciendo que la policía actuó bien. Empezó muy mal esta nueva Comisión de Derechos Humanos. Qué barbaridad. Y bueno, Y, ahí pues, hay un gran, un gran dolor y también algo que se tiene que resarcir y que la comisión tiene que dar ejemplo de que ahora sí va a estar del lado precisamente de los ciudadanos. Al inicio de la comisión, cuando hacía estos informes, estaba mucho del lado de los ciudadanos trabajando en sus primeros años, pero pareciera ser que vamos a tocar otro de los temas, alguno de los programas, a los organismos públicos de derechos humanos. Tenemos que dedicarnos a explicar qué son, cómo nacen y cómo funcionan, porque son organismos del Estado mexicano, no del gobierno mexicano, no representan al gobierno. El caso ambiental es preocupante en los derechos económicos, sociales, y esto es muy fuerte. Y los derechos económicos, sociales y culturales no son prerrogativas, no son buenas intenciones, tienen que ser reales y los estamos viviendo día a día. Y bueno, aquí también tenemos casos muy, muy fuertes sobre derechos al daño ecológico que existe. Y yo voy a poner, por ejemplo, ahora lo más reciente que tenemos, que fue la contaminación del río Sonora, y que yo he escuchado a diversas autoridades que dicen que esto ya se superó, pero tenemos noticias de la misma gente de Sonora que está trabajando en cuestiones y que está a pie dando la lucha, evidenciando las situaciones y documentando y registrando los casos. Bueno, aquí nuestro productor nos está pidiendo, obviamente tenemos que hacer un corte y en unos momentos vamos a regresar con nuestro compañero Hermes, quien desde Sonora nos va a dar el recuento de todo lo que está pasando actualmente allá. Bueno, y regresamos con ustedes, Julián Cruzalta y Laura Hernández García. Les estaba comentando precisamente que pues en Sonora hace algunos meses, desgraciadamente, hubo un derrame en el río Sonora. Y nuestro compañero Hermes Díaz, que es un activista de derechos humanos allá en Sonora y que le ha dado seguimiento a todo este caso, nos va a contar qué es lo que está pasando actualmente y lo que pasó antes. Hermes, tienes la palabra. Hermes, ¿estás con nosotros? Hola, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Sí, ya, te escuchamos. Sí. Buenas tardes, Laura, y pues, a todo el auditorio, también a usted. Bueno, ¿qué se está haciendo ahorita en el río Sonora? Pues a grandes rasgos, la gente no está satisfecha con lo que supuestamente se ha llamado la etapa de contingencia. Ya Navarrete Pridas, el delegado de la COFEPRIS, pues dijo que ya se levantaba la contingencia. Eso obviamente ha causado indignación en la gente de los pueblos del río Sonora, y ahora junto con el Estado, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, varios grupos de activistas, la sección 65 del sindicato minero, pues están llevando a cabo algo que se está llamando las asambleas de los pueblos.
Ok, ¿y en qué consisten estas asambleas de los pueblos? Y bueno, antes nada más una precisión. Yo tengo entendido precisamente que Navarrete Prida, que es el secretario del Trabajo, si no me equivoco, pues ya dijo que pues las cosas van bien y que además también pues tenemos ya, van a hacerse cargo Semarnat y también COFEPRIS por parte de la Secretaría, pero que ya la contingencia ya pasó. Y pues lo que nos dices pues me parece muy preocupante, pero pues me gustaría que nos dijeras en qué consiste precisamente esta asamblea de pueblos. Creo que ahorita perdimos un poco la comunicación con Hermes porque pues no lo veo aquí conectado, así que pues Julián, ¿tú qué opinas de esto en lo que nos podemos comunicar con Hermes? Pues es una situación delicada porque no se respeta la normatividad. Siempre hay arreglos bajo el agua y siempre las compañías utilizan este arreglo y aunque tengamos normas no se aplican. Las multas son irrisorias para lo que ganan estas compañías. Entonces es un problema bastante serio que no ha pasado. Otros problemas fuertes en el país parece que hacen olvidar una situación complicada que no ha pasado. Sí, aquí ya está de regreso Hermes. Julián, pues sí, comparto contigo esta situación, que es una situación muy complicada y que no se ha podido resolver. Hermes, tienes la palabra. Te preguntaba que qué significan estas asambleas ciudadanas. Aquí Julián y yo estamos interesados en saber. ¿Qué son las asambleas ciudadanas? Bueno, estas asambleas de los pueblos del río, en una primera instancia se hicieron con la intención de que los mismos habitantes empezaran a expresar el dolor que les estaba causando todo. La indignación, la frustración de cómo se les ha transformado las vidas por todo lo que ha sucedido a raíz del derrame en el río Sonora. Pero poco a poco ha servido como un mecanismo de organización para la gente de los pueblos del río que pues están en un lugar muy aislado y sí de alguna u otra forma necesitan el apoyo de las personas pues de Hermosillo, que también somos parte de los afectados, aunque no mediáticamente, pero la Universidad de Sonora, los grupos de activistas que están en Hermosillo, pues se han dado la tarea de alguna u otra forma, a través de este proceso de dejarnos hablar, de dejarnos mostrar su indignación, darles herramientas para que se autoorganicen. En una siguiente etapa que ya estamos preparando va a haber talleres de toxicidad, talleres para que los niños expresen la indignación, lo que están viviendo, para que también va a haber unos talleres de cómo hacer cultivos de trasplante para que la gente no deje de cultivar sin utilizar y sin arriesgarse a estar utilizando las tierras contaminadas y agua contaminada. Entonces poco a poco estamos buscando la forma de coadyuvar con las gentes de los pueblos del río para que sobrevivan a esta contingencia, pero que también se autoorganicen para hacer frente a toda la problemática que se les viene encima y cómo se les ha transformado la vida. Y que en este momento tengo entendido que ellos ya se han organizado, como están haciendo estas asambleas de pueblo, ahí en Magnamichi, en Ures y en otros pueblos que tú conoces muchísimo mejor que yo, y que creo que aquí está otra muestra, ¿no, Julián? Precisamente de esta esperanza, que a pesar del panorama, la gente se organiza, la gente dice basta, y que es alto la impunidad y es justicia, porque aquí es la historia de los pueblos. No es solamente una cuestión de que un río, por ese río que ya es grave, sino lo que implica la historia en Sonora de estos pueblos. ¿O me equivoco, Hermes? Sí, la historia de estos pueblos, vaya, que es grande y es importantísima, no nada más para Sonora, sino también para México. Hay que recordar que la mina Buenavista del Cobre está sobre el ojo de agua de Arballo, que se cananea, y desde allí es de donde se gestó la Revolución Mexicana y bajó por los pueblos del río Sonora, que era la ruta natural de transporte
Yotzinapa, a los pocos días hubo una asamblea del río, y lo primero que hacen la gente es pedir un minuto de silencio por los 43 normalistas desaparecidos. Entonces vemos que el sentimiento de indignación se está conectando a través de los pueblos, y por una acción tan simbólica como es un minuto de silencio en la plaza de Ures, se conectan los dolores de todo este país. No, pues ahí está, que es de norte a sur, ¿no? De oeste a oeste, ¿no? Y al centro. Sí, la indignación es nacional y los pueblos están hartos y dicen basta. Los pueblos tienen principios, los pueblos tienen memoria histórica, los pueblos tienen derecho, y ahí está la resistencia del México vivo en sus pueblos. Así es. Y esto que dices, que es la Asamblea del Río, es increíble. A mí me parece fantástico. Y bueno, pues tenemos poco tiempo, pero Hermes, me gustaría que hables, por favor, ahorita de lo que sigue. Esta campaña que va a haber, lo que va a haber para los próximos días, y que pues aquí te comprometemos a que el 10 de diciembre esté Juan Antonio, esté Rosa María Oley con nosotros, para que nos digan lo que van a estar haciendo allá y todo lo demás. Por favor, compártenos, por favor. Bueno, a partir del 8 vamos a iniciar una campaña para volver a posicionar de una u otra forma el dolor de estas personas de los pueblos del río Sonora, una campaña a través de las redes sociales sobre los derechos humanos, pero en especial el derecho a un medio ambiente sano y todos los demás que se relacionan con este. Aparte, pues vamos a dar a conocer algunos de los datos que hemos reunido a través de un ejercicio de encuestas que hemos hecho con las personas del río Sonora, para que nos den una imagen más clara o una fotografía del impacto que hay en sus vidas de todo esto que está pasando. También, pues bueno, Voces es importante Ciudadanas. decir que en Sonora estamos muy conscientes de cómo los dolores se empiezan a entrelazar, y pues va a haber ya se está dando manifestaciones en las cuales se van relacionando el dolor del río Sonora, el dolor de la guardería de C, el dolor de Yotzinapa, y esperamos hacer algo emblemático para el 10 de diciembre, que nos ayude a ver en su totalidad cómo lo que más se violenta en este país son los derechos humanos, y eso vincula el río Sonora, los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y también los padres del ABC en el caso de Sonora, pero muchos casos más donde reina la impunidad. Pues muchas gracias, Hermes. Entonces nos vemos el día 10 para que nos compartas. Muchas gracias. Bueno, pues Julián, pues me gustaría que ahorita por favor nos hablaras un poquito para poder ya cerrar. Pues les agradecemos, estamos en Sueños al Desnudo, les esperamos el próximo miércoles, todos los miércoles a las 5 de la tarde, para seguir dialogando en este panorama de los derechos humanos. Son muchos temas que iremos tratando cada derecho. Los derechos están concatenados a las 6 de la tarde los miércoles, Sueños al Desnudo, y invitarles que esta esperanza nace mucho. El pueblo mexicano ha dado grandes voces, grandes poetas, grandes artistas, que tenemos el derecho a lo lúdico, el derecho al juego también es un derecho humano. Así es. Y bueno, yo soy Laura Hernández, los esperamos el miércoles a las 6 de la tarde y vamos a tratar temas muy interesantes también que tienen que ver con derechos humanos, como es el derecho a la salud, que es muy importante, y que en diciembre tenemos una fecha muy especial que se celebra. El derecho a decidir, el derecho a la infancia, el derecho a ser pueblo. Son muchos derechos. Y bueno, felicitamos a todas las mujeres que el día de ayer se manifestaron. Soy mujer y obviamente me manifesté en contra de la violencia y alto al feminicidio. Ni una muerta más, alto al feminicidio. Gracias. Yo no voté por ti, yo no voté
voté por ti. Yo sí tengo Voces memoria. Ciudadanas. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición, que llevan años con el narco como socios. Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio, Cedillo con Acteal y La Matanza. Tantos dinosaurios que te dieron enseñanza. Moreira, Ulises, Marín en el elenco. Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria. Queríamos hallar el instrumento. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.